que está allí en Apocalipsis 5, 9, 12 al 13. Vamos a leerlos todos. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y nación. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor bendice su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Estamos contentos de tenerles acá y de poder celebrar esta reunión nuevamente. Estaba pensando en algunas cosas que pequeñas y que tienen grandes consecuencias. Y estaba pensando en esta expresión de los pequeños descuidos, grandes desastres. Pequeños descuidos, grandes desastres. En el año 2000, el 31 de enero, la aerolínea Alaska Airlines, partiendo del puerto de Vallarta en México y yendo hacia la ciudad de Seattle en Estados Unidos, tuvo una falla mecánica, un desperfecto. Los pilotos trataron de estabilizar el avión, que empezó a tener una falla en el sistema de estabilización. El sistema de estabilización es aquel que mantiene el avión recto, ¿verdad? Y el avión se puso de nariz para abajo. Bueno, el piloto empezó a hacer toda la pericia que tenía como emergencia, y ellos decidieron aterrizar, si era posible, en San Francisco o en Los Ángeles. Pero el sistema estaba bloqueado. No pudieron, aunque intentó disminuir la velocidad. Lamentablemente se estrellaron a más de 4,000 metros por minuto. Quiero decir, no hubo supervivientes. Cuando empezaron a analizar, la investigación concluyó que Alaska Airlines había ampliado los plazos de mantenimiento que la empresa da normalmente a sus equipos. Por ejemplo, cada 6 meses tienen que cambiar ciertos sistemas o apretar, etcétera. Ellos, por cuestión de dinero, lo aumentaron 1 año, duplicaron el tiempo de mantenimiento. Y encontraron, después de la investigación, que hubo un desgaste en la roca de una tuerquita que iba en el sistema de estabilización de ese avión, que era un avión McDonnell Douglas. Eso fue lo que falló. Una pieza de tuerquita con su tuerca o sus roscas que se había desgastado. Una pequeña falla o descuido de alguien o de la empresa hizo que se mataran cerca de 235 personas. Eso fue ya hace 24 años. Bien triste. Se dice que, según las estadísticas, alrededor del 85% de los accidentes que ocurren de tránsito son por fallas humanas. Y cerca de 20 millones de accidentes viales que se registran anualmente en todo el mundo son causados por pequeños descuidos. Y usted y yo somos culpables de eso. A veces nos descuidamos agarrando algo en el asiento, o poniendo el radio, o viendo el teléfono, o mandando texto, que es lo más grave que existe. Pequeños descuidos que causan grandes desastres. Así que mi tema es un poquito eso, los pequeños descuidos que causan grandes desastres. El Titanic, todo el mundo sabe la historia del Titanic, que de pronto se encontró con un iceberg o una montaña de hielo en el mar, y no hubo nada que hacer, no pudieron desviarse, chocaron, y el iceberg, que tiene puntas por debajo, destrozó todo el casco del barco. Pero esa es la historia, la sabemos todos. Pero las investigaciones, no sé si usted sabía que Fred Flea, el encargado de avistar o de tener los binoculares viendo alrededor, no pudo hacer su trabajo porque a alguien se le olvidó la llave del casillero donde estaba el catalejos.
No pudo abrirlo. Y ellos estaban nada más confiando en su mirada, que no era muy buena. Y cuando la niebla se fue, estaba el monstruo ese ahí parado. Un pequeño detalle hizo que hubo un desastre. Pero también dice que mucha de la gente pudo haberse salvado. Y no se salvaron porque no estaban entrenados para un desastre como el que tuvieron. Ellos pusieron los botes que tenían a mediastas, o sea, lo llenaron por la mitad y fueron lanzando gente, y cuando vieron tenían más de 3.500 personas que todavía no se habían montado. Entonces no tenían el entrenamiento adecuado para eso. Pequeñas cosas que se fueron y que causaron un desastre inevitable del cual no hay marcha atrás. Ustedes no sabrán, porque yo tampoco lo sabía, pero que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial por un rumor. ¿Sabían ustedes? Un rumor. Los alemanes creían que los soldados rusos estaban movilizándose en Inglaterra para acabarlos. Ese pequeño rumor hizo que ellos cambiaran su estrategia y no mandaran 2 de sus divisiones a la batalla Marne, una batalla decisiva la cual perdieron. Pequeños detalles hacen que hayan grandes desastres. Mi pregunta es, ¿habrá cosas en tu vida que has descuidado? Pequeños descuidos pueden traer grandes consecuencias. Y esto no se trata de juzgar a nadie, porque lo que yo estoy diciendo pasa primero por mí. ¿Has tenido tú pequeñas cosas de las cuales te arrepientes por haber descuidado una pequeña cosa en tu vida? Mira lo que dice la Biblia. En Eclesiastés 10:1, el predicador Salomón dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En la antigüedad usted debe saber que los perfumes era parte de un arte, ¿verdad? Pero muchas veces los perfumes importados tenían que botarlos porque al abrirlo estaban podridos. Y es que cuando lo estaban preparando con las mirras y especies aromáticas, moscas que caían allí hacían que se pudriera el perfume. Hacía un balance químico. Y el salmista hace referencia a eso, pero buscando el foco de que las cosas pequeñas, las moscas muertas, cosas que son diminutas, hacen heder el perfume del perfumista. O sea, hacen perder una cosa o una empresa que tenías con unos propósitos grandes. En Cantar de los Cantares nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y muchos que conocen de esta parte ven que los animalitos pequeños, como las zorras en esa parte oriental del mundo, los pequeñitos eran difíciles de encontrar, pero eran las que echaban a perder todo el viñado. ¿Cuál es la reflexión acá? Que las cosas pequeñas en nuestras vidas son las que menos les prestamos atención y son las que nos pueden traer mayor consecuencia. Así que la pregunta es, ¿qué estamos descuidando? Y vamos a meditar un poco para saber qué es el descuido. El descuido es, en los términos bíblicos, es la falta de atención o cuidado, la negligencia o la falta de vigilancia con relación a las cosas de Dios. En la palabra hebrea, fará, en hebreo, es soltar, dejar desasiado, andar desenfrenado, abandonar y dejar. Ese es en el término hebreo de la palabra descuidar. En el Nuevo Testamento la palabra griega para descuidar es melo, que es despreocupación o desinterés, y se asocia con una consecuencia muy seria como la pérdida de la salvación. Y cuando digo pérdida de la salvación, no es aquel que ya la tiene, sino aquel que estuvo cerca de obtenerle y por descuidado la perdió. Más adelante veremos versículos como que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo no sé, aparentemente todos los que estamos acá somos creyentes. Yo no sé si hay alguno que no tiene a Cristo en su noticia, pero puede que conozca el Evangelio, puede que tenga relación con evangélicos, hasta su familia, hasta haya sido levantado y criado en el Evangelio, pero aún no vive su vida para el Señor, y eso es un resultado
palpable de que no tiene a Cristo como Salvador, no ha entregado su vida al Señor. Muchos les gusta decir Cristo es mi Salvador, pero muy pocos dicen Cristo es mi Señor. Ese pequeño detalle hace que, según la Biblia, esa persona esté en peligro de la condenación eterna porque no se ha arrepentido de sus pecados y vive su vida como a él le da la gana. Entonces la pregunta es, ¿estoy yo viviendo mi vida cómo? Pero esa es una cosita que no debe tomarse en cuenta. No, eso es todo lo más importante que debemos saber. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En Proverbios nos dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia. Esta palabra en otras versiones es el que descuida el consejo. Si usted a alguien le da un consejo y usted lo toma a mal, porque nuestra reacción es, ¿quién es este que me viene a decir? ¿O quién es esta que me viene a decir esto? El orgullo sale ahí enseguida. Pues el que lo descuida, el que va a menospreciar eso, va a encontrar pobreza y vergüenza. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. En 15 y 32 nos dice, el que tiene en poco o descuida la disciplina o la corrección, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Yo espero que esto sea, empezando por mí, lo que la palabra de Dios nos dice y nos hace en esta mañana es que escuchemos lo que nos corresponde y lo pongamos en práctica. De nada sirve otra vez, hermanos, que digamos, un buen sermón, me gustó esto y tal, pero no lo aplicamos. Debemos tener el conocimiento, pero mantenerlo acá no es de ningún provecho. Debemos nosotros ser transformados. Vemos como Moisés cuando bajaba del monte, que se encontraba con el Señor, que su rostro resplandecía. Eso quería decir que estaba en contacto con Dios y que su reunión con Dios era notable a los demás. ¿Cómo es nuestra manifestación delante de los otros que estamos nosotros en comunión con el Señor? ¿Cómo es el resultado de esa comunión que tenemos? ¿O lo consideramos poco también? Y este es el versículo de Hebreos 2 y 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y el contexto del libro de los Hebreos es que si los que quebrantaban la ley eran castigados, ¿cuál será la suerte de aquellos que descuidan el evangelio? Porque mire, la ley dice a los hombres lo que deben hacer. Por cierto, nunca lo pudieron hacer, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero el evangelio dice a los hombres lo que Dios ha hecho por ellos. Así que la salvación ha sido provista en gracia para nosotros. Al que cree solamente. Nosotros tenemos que creer en el evangelio, porque es lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Por la ley es el conocimiento del pecado, pero el evangelio es el conocimiento de la salvación. Mira, nosotros muchas veces agarramos y decimos que somos los niños, los muchachos, los que, caramba, son descuidados, y es verdad. Pero eso viene por nosotros los padres, ¿verdad? O por nuestros padres con relación a nosotros. El descuido que hay en nosotros posiblemente es falta de disciplina. Cuando somos maduros, supuestamente, bueno, los que son maduros, ¿no? Son más sabios, son más cuidadosos de sus cosas. Pero sabes que yo le tengo miedo a eso, de llegar a edades maduras, porque la parte maduro es sinónimo de tal vez inteligencia, el cuidado, coordinación de las cosas correctamente. Pero nosotros pensamos en los muchachos, porque en Proverbios 22 y 15, por ejemplo, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La insensatez está ligada al corazón del joven. Normalmente es al joven al que siempre vamos y le decimos, pero qué descuidado ese muchacho. Bueno, si es descuidado, hay dos cosas ahí, una fundamental, es que nosotros cómo hemos influido en su cuidado de las cosas, en su enseñanza y en la disciplina. Pero mire,
resulta que el descuido puede llegar en cualquier momento de nuestras vidas. Y cuando uno dice, bueno, ya estoy listo, ya yo pasé esa edad, no me tengo que cuidar ya esas cosas porque a mí no me afectan. Mire, vamos a ver algunos pequeños ejemplos. ¿Usted se acuerda de Noé? Noé fue el hombre que predicó, el hombre que construyó el arca, el hombre que hizo lo que Dios hizo, el que salvó las especies de lo que hoy tenemos y salvó a 8 personas, su familia, etc. Pero cuando Noé, maduro, que por cierto él vivió hasta los 950 y pico de años, cuando tenía como 600 y pico, que era cuando salió del arca, estaba maduro. Acaba de tener una victoria delante del Señor, ¿verdad? Por lo menos preservando la humanidad. Y él se emborrachó. Agarró el vino y agarró una, no lo voy a decir, pero se oye feo, una buena rasca, ¿verdad? Y resulta que se desnudó. Y uno de sus hijos vio su desnudez, que eso era una vergüenza tremenda. Tuvo una afrenta, los otros 2 hijos entraron de espaldas y cubrieron a su papá, etc. Lo que les quiero decir que en las postrímeras era maduro y un descuido en su comunión con Dios, pues fue vencido por el vino y fue deshonrado, y eso quedó escrito para siempre. Ya en la edad madura. Pero ¿qué me dice usted de un Sansón? Ustedes recordarán Sansón, tremendo hombre de Dios, uno de los jueces. Dios le estaba dando una capacidad y una fuerza asombrosa. Usted puede leer mucho eso en Jueces, capítulo 14, hasta el 16, 17. Interesante que él una vez lo encerraron en una ciudad y arrancó las puertas de la ciudad, tan pesadas como él, se las llevó en el lomo, se las llevó para un cerro y él las tiró. O cuando con una quijada mató una gran cantidad de filisteos, de enemigos. ¿Y dónde radicaba su fuerza? En que él era nazareo. Él se había dedicado a Dios desde pequeño y había hecho una promesa de no cortarse jamás su pelo. Y él se enredó, se fue descuidando y se enredó con Dalila. Y esta mujer insistente empezó a decirle, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? ¿Dónde está el secreto de tu fuerza? Y él, maduro como era, él decía, les decía mentira. Bueno, si me amarran con un poco de cuerdas que son nuevecitas, que nadie usaba, y el tipo las reventaba y no era. Entonces la mujer ya la tercera vez le dijo, me has engañado 3 veces, no aguanto más. Si no me lo dices, bueno, vamos a tener consecuencias. Bueno, el tipo se descuidó y le dijo a ella cuál era el secreto, que era una relación entre él y Dios, que se supone es algo íntimo. A veces tal vez no lo entendemos, pero ese era un momento, eso era un estilo de vida como nazareo, y él se lo confesó, que la mujer era filistea, llamó a los tipos, ustedes saben cuento, vinieron, y cuando ella gritó, los filisteos están aquí, se paró, él decía, nada, me voy a escapar como siempre, y le había cortado el cabello. No tuvo la fuerza, lo agarraron, le sacaron los 2 ojos y lo llevaron a hacer vergüenza y escarnio a la fiesta de los paganos. Un descuido de aquel hombre, después que estaba en la cúspide de su vida. Esto tiene tremendas aplicaciones para nosotros, pero el punto es, maduro, un Sansón lleno de fuerza, lleno del Espíritu de Dios, se descuidó y sufrió las consecuencias. Pero ¿qué me dice usted de un David? Todo el mundo sabe del pequeño joven, ¿verdad? O no pequeño, era bien valiente porque él venció a Goliat siendo joven. Cuando llegó a la madurez, y no era cuando estaba joven, descuidó las labores que como rey tenía que hacer, cuidar a su pueblo, estar al frente de la batalla, sino que se levantó después de mediodía, después de estar viendo televisión, y se puso a ver desde el tejado, y ahí codició a Betsabé, y usted y yo ya sabemos las consecuencias que tuvo por un descuido. Se enorgulleció su corazón, pensó que yo soy rey, que tengo el derecho de hacer todo, y descuidó su principal labor que tenía que hacer. Y la lección para nosotros es, de lo que Dios te ha dado a ti y a mí, ¿estamos cumpliendo con eso o estamos descuidados? Yo no digo que somos perfectos, porque en ese sentido nadie lo es, pero por lo menos olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome hacia lo que está delante, debemos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estar avanzando siempre para adelante y para atrás, como dicen en nuestros países, ni para coger impulso. Pero se descuidó a David y sufrió las consecuencias. Un hombre que era conforme al corazón de Dios en su madurez, se descuidó. Los que estamos acá, que somos la mayoría jovencitos, ¿verdad? Tenemos que analizar dónde estamos parados y dónde están lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y si estamos descuidando lo que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una mayordomía, nos ha dado una labor que hacer, nos ha preparado obras de antemano para que nosotros anduviésemos en esas obras. Mire, las obras no salvan a aquellos que no tienen a Cristo. El hacer buenas obras y ser bueno no le va a servir porque nadie es bueno, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero nos dice Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero en el mismo libro de Efesios nos dice que Dios ha preparado para el creyente buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo estamos nosotros con eso? Dentro de esas buenas obras está la actitud mía hacia el Señor y hacia mi prójimo. ¿Cómo estoy yo trabajando para el Señor? ¿Cómo estoy colaborando delante del Señor? ¿Cómo está mi comunión individual para el Señor? El venir a la iglesia no es opcional, hermanos, no es opcional. La iglesia no es un lugar perfecto, así que quítese de la idea de que yo no voy allá porque me miraron mal, no me vieron así, no me gusta esto, no me gusta el cuadrito, no me gusta aquello. Hermanos, estamos acá para mirar a Cristo, para adorar al Señor. Y en un lugar, como les dije al principio, puede ser debajo de una mata de mango. Pero el congregarse en la iglesia es un diseño divino. El Señor Jesucristo lo habló. Él es la cabeza de la iglesia. Y ya los apóstoles, que por cierto no hay hoy en día, los apóstoles fundaron y tiraron el cimiento y nosotros estamos siendo edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Así que la iglesia, donde quiera que esté, es un lugar que Dios ha diseñado para que crezcamos, para que seamos advertidos, para que no seamos engañados de las artimañas de los hombres o del mismo enemigo que usa con astucia las artimañas del error. La iglesia es uno de los medios por el cual se mide tu grado de espiritualidad. No quiere decir que ir a la iglesia vas a ser espiritual. Lo que quiero decir es que por lo menos está mostrando tu corazón que quieres buscar de las cosas del Señor. Porque hay una cosa, aquí no venimos a echar cuentos. Aquí no venimos a estar hablando de lo que hace la convención o echando cuenticos. Aquí estamos hablando la palabra de Dios y aquí crecemos para la gloria y honra del Señor. Y hay distintos tipos de iglesias, ¿verdad? Pero nosotros, como le decía un hermano esta mañana, nosotros vamos a nuestra iglesia, no la que me quede más cerca de mi casa, sino la que quede más cerca de la Biblia. Amén. Pero ¿qué de Salomón? Ustedes saben cuál era la característica de Salomón, ¿verdad? ¿Qué pidió él cuando agarró su reino? Sabiduría. Y a Dios le agradó que él no pidiera como todos, bueno, Señor, dame riqueza, dame esto y lo otro. No, él pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Fue una petición honesta de un hombre maduro, había sido criado en los pies del Señor, había visto, sí, es verdad, las malas ejemplos de su padre. De hecho, muchos de esos ejemplos de David pasaron a él, porque él escribió los proverbios, la mayoría de los proverbios lo escribió él, con excepción de unos capítulos que están por el rey Lemuel. Pero lo que quiero decir es que cuando llegó él a su madurez, ¿qué pasó? Empezó a buscarse concubinas y llegó a tener 700 concubinas. Dice 700 reinas y 350 concubinas. Yo no sé cómo hacía ese hombre, pero lo cierto es que esas mujeres desviaron su corazón a la idolatría. Entonces es un hombre que se había levantado y dio ejemplo, y tenemos en las escrituras, en los proverbios inspirados para la vida práctica, la vida sabia delante del Señor. En sus postrímeras, siendo un hombre maduro, descuidó la relación con Dios y terminó con una vergüenza al final. Así que un buen principio no garantiza un buen final. Debemos estar todo el tiempo
pendientes, estar avisados, estar sabiendo que alrededor nuestro está el enemigo, está Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Pero quiero darle otro ejemplo, el rey Ezequías. Ezequías era un hombre que había quitado los lugares altos, había quitado la idolatría y de repente enfermó. Y cuando enfermó, él empezó a orar al Señor. Señor, acuérdate que, caramba, he tratado de inclinar mi corazón a ti, buscarte, por favor, sáname. No quería morir. Dios le mandó al profeta y dijo, mira, Dios ha escuchado tu oración y tu... porque le dijo, ordena tu casa porque ciertamente morirás y no sobrevivirás. Eso, imagínate que un profeta le diga a uno eso. Bueno, Señor, algunos dirán, está bien, yo estoy preparadito. Otros dicen, Señor, todavía tengo muchas cosas que hacer. Menos mal que el Señor no usa eso hoy en día, ¿verdad? Que Él lo haga cuando Él quiera. Pero lo cierto es que este hombre empezó a orar y Dios le extendió más años a él. En esos años que Él le extendió, resulta que vinieron una gente de Babilonia y del Medio Oriente, a las cuales él, cuando supieron que estaba enfermo, vinieron a visitarle, y él de orgulloso no en el buen sentido, sino vanaglorioso, abrió las puertas de los tesoros del Señor y mostró a todo el mundo, mira lo que tengo, los tesoros del Señor. Al que había sido enemigo, le está mostrando todos los tesoros de la casa de Dios. Y de paso, no eran los tesoros de la casa de Dios. O sea, abrió su corazón y abrió las puertas al enemigo. Y bueno, él fue reprendido. Pero lo cierto es que él en su madurez, él descuidó la comunión con Dios y las cosas del Señor. Y trajo consecuencias que hoy en día se tienen registros en las Escrituras. Esto queda allí para nosotros, hermanos. No debemos confiar de que tenemos todo listo, que ya tenemos la madurez, que ya todo está... Cada día tiene su propio afán. Tenemos que nosotros buscar a Dios continuamente. Tenemos que examinar nuestros corazones, porque en un descuido pensamos que estamos haciendo bien, estamos descuidados, y pequeñas zorras han echado a perder o están echando a perder nuestro viñado. ¿Tienes tú algunas zorras en tu casa? Bueno, zorrita, chiquita. ¿O tienes moscas que están volando que no te has dado cuenta? Las cosas pequeñas, las zorras pequeñas, las moscas muertas pueden echar a perder grandes emprendimientos. Hay unas seis pautas importantes y con esto estoy resumiendo. Alguien dijo, cuando estés solo, cuida tus pensamientos. 2, cuando estés con tus amigos, cuida tu lengua. Cuando estés enojado, bravo, malhumorado, cuida tu temperamento. Cuando estés con un grupo, cuida tu comportamiento. Todo el mundo te está viendo. Y ese que es evangélico. Cuando estés en problemas, cuida tus emociones. Esta me gusta. Cuando Dios te da bendiciones, cuida tu ego. Cuida tu ego. En resumen, podemos decir, cuida tus pensamientos, número 1, cuida tu lengua, número 2, y cuida tu corazón. Cuida tus pensamientos. Dice, cuida tu lengua y cuida tu corazón. En cuida tus pensamientos tenemos abundantes escrituras que nos pueden ayudar en cuanto a eso. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, eso es lo que vamos a actuar. Por eso David dijo una vez, examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y desee mi camino de perversidad. Después del corazón pasa a la cabeza y la cabeza pasa a tus actos, a tus miembros para actuar. Así que de acuerdo a tus pensamientos, ese eres tú. Engañoso es el corazón, porque si nosotros decimos, ¿quién soy yo entonces? Yo soy un hombre de buen corazón.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para la gente que no tiene a Cristo, se les dice que abra su corazón al Señor Jesús, que es el único que puede rescatarle de la condenación y del pecado, pero tiene que dejar sus pensamientos. Hay gente que le destruye sus pensamientos porque empiezan a darle vuelta. Debemos nosotros parar ese ciclo y llenarlos con el pensamiento del Señor. El Salmo 26:2, David escribió, y después escribió el 139 también, que dice: 136, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Debemos ser honestos con nosotros mismos, y a veces pensamos: no, esto que estoy pensando, eso no lo ve Dios. ¿Cómo que? No lo decimos, pero pensamos que nadie lo está viendo, pero Dios lo está viendo. ¿Qué estamos pensando, hermanos? ¿Qué estás pensando en este momento? Yo no lo sé ni lo quiero saber, porque bastante tengo con los míos, ¿verdad? Pero el Señor lo sabe. ¿Qué vas a hacer con esos pensamientos? Tener cuidado, porque los pensamientos es como un perro que tiene la cabulla. Si le suelta la cabulla, se va. Se va. Así que pidamos al Señor que escudriñe nuestros pensamientos. Segunda de Corintios nos da una importante lección en el capítulo 10 de la segunda carta. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y fíjense lo que dice esta clave: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es profundo, hermanos. A veces son pensamientos que pensamos, valga la redundancia, que creemos que no podemos controlarlos. Debemos llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Es como acusar nuestros pensamientos, porque muchos de ellos vienen inflamados por el enemigo, porque dejamos la puerta. No, pastor, es que yo tengo a Cristo y tengo el Espíritu Santo y nadie va a venir. Yo no estoy diciendo que un demonio va a venir a poseerte, pero los malos espíritus, las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes pueden influenciarnos y pueden hablarnos al oído y pueden hacernos actuar de tal manera que alguien pueda decir: tú con lo que tienes el diablo adentro. Y si no ve a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque él actuó siguiendo lo que Satanás le estaba poniendo en el corazón, tratando de obviar la obra de Cristo. Pero eso es harina de otro costal. Lo que quiero decir, hermano, es que tenemos que cuidar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Es decir, mira, pensamiento, aquí tengo a Cristo. Señor, agarra este pensamiento que tengo, tal, y está clavado en la cruz porque esto viene del mal, y tú clavaste con el acta de decreto que nos era contraria, las clavaste en la cruz, con todos ellos triunfaste en la cruz. Así que no tengo más nada que ver con esto. Voy, ponte a cantar y ponte a leer. Yo no digo que sea fácil, pero necesita algo de parte de nosotros. Hebreo nos dice, otra clave. Hebreo nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. A los que se perdieron un poquito, ¿qué es lo que disciernen los pensamientos? La palabra. O sea que leer la palabra trae a nosotros un remedio infalible contra las acechanzas del enemigo que quiere entrar en nuestra mente y controlarnos. Y por si fuera poco, uno de los más preciosos que los leímos hoy, por cierto, en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, la mayoría de estas cosas la va a encontrar, si no todas, en la palabra de Dios. Él es digno de alabanza. Usted verá, y eso tenemos que hablarlo en otra entrega, de aquel rey cuando decía: Señor, en nosotros no hay fuerza, yo no sé qué hacer, estoy temblando.
El Señor le dijo, no tienen ustedes que pelear. ¿Y qué hicieron? Pónganse a alabar. Mire, está comprobado que el enemigo huye delante de la adoración. Huye. No puede estar donde usted está cantando, está entregando su corazón al Señor. No puedes tener dos pensamientos. No puede estar en el lugar allí el enemigo cuando tú estás alabando a Dios. Le da rabia y se va. Aunque por un poquito de tiempo. El mismo Señor le dijo, cuando el Señor le dijo, vete, Satanás, al Señor tu Dios honrarás y no tentarás al Señor tu Dios. Y él se apartó de él por un poco de tiempo. Así que si era nuestro amado Salvador, ¿cuánto más a nosotros? Pero tenemos la palabra de Dios y podemos nosotros combatir los dardos del fuego enemigo. Y busque por favor Efesios también, no ahorita. Pero lo otro, va a cuidar su lengua. Cuide su lengua. Porque Proverbios nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La lengua no tiene huesos, ¿verdad que no? Por eso la gente dice, le está dando la sin hueso. Pero es tan fuerte que puede romper los huesos y romper el corazón de unas personas, ¿verdad? ¿No le han roto a usted a veces su corazón? Cuida o cuidemos lo que decimos. Y eso de que a las palabras se las lleva el viento, a las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. A veces la gente usa tapabocas, sobre todo en el ambiente de las clínicas y cuando hubo la crisis aquella también, pero debemos también usar tapabocas para callar la queja, la murmuración, la crítica, la ingratitud. Gracias al Señor que esta iglesia por lo menos no es perfecta, pero no tenemos ese problema acá, ¿verdad que no? Amén, diga amén. No lo tenemos. Amén. Muy bien. Colosenses nos dice que debemos, toda palabra corrompida que salga a nuestra boca, tenemos que pararla. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El Señor Jesús dijo, yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. No vamos a leer esto, pero en Santiago dice que si alguno se cree religioso entre vosotros, si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, pondré freno en mi boca en tanto que el impío está delante de mí. Y primero Pedro nos dice, el que quiera amar la vida y ver buenos y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es decir, que hay beneficio y bendición en esta tierra. Guarda tu corazón. No es que te lo vas a meter en un bolsillo. Pero la Biblia nos dice en Proverbios 4 y 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, protege tu corazón, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto. Y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Usted puede buscar eso junto conmigo después para hacer ese ejercicio de cómo guardar mi corazón. Y ahí están los pasos completicos. Porque el hombre bueno del buen corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal corazón saca lo malo. Examíname, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después de haber dicho, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, tengamos la conciencia de que tenemos que confesar delante del Señor todos los días, cada momentico. Cada segundo pecamos, ya sea con pensamiento, con la boca, con nuestra actitud o con cosas que dejamos de hacer, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que debemos nosotros limpiar delante del Señor nuestras sendas por la sangre preciosa de Cristo que Él derramó en el Calvario. Colosenses nos dice que debemos tener un corazón agradecidos. Dice Colosenses 3 y 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo como para el Señor, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos ser agradecidos, pero también debemos ser perdonadores. De nada sirve que seamos agradecidos como aquel fariseo que decía, Señor, te doy gracias, era agradecido, porque no soy como este que está aquí.
No había perdonado, cuidado, hay que hacer las cosas completas, ¿verdad? De la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar unos a otros. Siempre piensa, yo no voy a perdonar a aquel, pero Cristo me perdonó a mí y no me preguntó, dice, si lo vuelves a hacer. ¿Qué debemos cuidar entonces? Nuestros pensamientos, nuestra lengua, nuestro corazón. Eso es cuidar, hermanos, cuidar.